Hace unos pocos días escribiste un artículo que es, digamos, de lo más pertinente. Decías tú, otra vez Perú, ¿por qué nos seguimos inundando? No es una pregunta muy coloquial, pero central para entender qué cosa es lo que está pasando. Quisiera, para beneficio de quienes nos siguen, Beatriz, que nos ayudes a responder esa pregunta, es decir, ¿por qué nos seguimos inundando y por qué lamentablemente con la misma intensidad, si es que en el camino se supone que se identificaron las causas de estos problemas y que se ha desplegado no solo miles de millones, sino movimientos y logística para mitigar los impactos de lo que sabemos ya va a producirse en nuestro país de manera permanente? ¿Qué cosa? ¿Por qué el norte y por qué el país se sigue inundando? Sí, bueno, primero que nada creo que es porque no somos un país, creo que podríamos decir que no tenemos memoria, pasan tantas cosas que realmente no se llega a interiorizar la importancia de la gestión de riesgos de desastres. ¿No? Tenemos, bueno, desde el año, tuvimos el niño del 83, que fue serio, tuvimos el del 97, 2017, y se espera que en el futuro, y eso es algo que si bien todavía no se ha determinado una relación directa entre lo que puede ser el cambio climático y el niño, pero sí ya se ve y el IPCC predice que en las próximas décadas estos eventos extremos, no necesariamente el niño, porque lo que estamos viendo en este momento no es el niño, pero eventos extremos de estas características las vamos a tener más frecuentemente y con mayor frecuencia. Sin embargo, a pesar de que existen las herramientas al nivel del Estado, tenemos, por ejemplo, el programa presupuestal 068 para la gestión de riesgos de desastres, a disposición de gobiernos regionales, locales y también del gobierno nacional para que puedan asignar recursos, pues no se hace. No se le presta, no se le presta la suficiente atención, la suficiente prioridad. Los gobiernos locales y los gobiernos regionales tienen la decisión de poner recursos, de asignar recursos, de poner en práctica sus planes de gestión de riesgos que por obligación deben tenerlos, sin embargo no se están asignando los recursos. Allí hay un problema serio. Eso en cuanto a la gestión de riesgos normal, ¿no? Que la vamos a tener todos los años, así no tengamos un niño costero. Todos los años tenemos lluvias intensas, todos los años hay huaicos, pero sin embargo, como dije hace un momento, si uno revisa el gasto en el MEPS, nos vamos a dar cuenta que no se llega a gastar ni siquiera el 70% de los recursos con los que cuenta el Estado para hacer estas labores de prevención propiamente dichas. Entonces ahí hay un primer nivel. Ahora, Beatriz, si me permites, por favor, sobre eso, ese primer elemento que tú pones sobre la mesa. Es decir, ya no estamos hablando de, digamos, situaciones excepcionales o severas, sino de el plan habitual que deberíamos manejar para asumir desastres que sabemos o situaciones de desastre a la que estamos sometidos y vamos a estar permanentemente. ¿Por qué o cuál es la razón por la cual las autoridades subnacionales y las nacionales, teniendo los recursos, ni siquiera los ejecutan? No tienen planes cuando deberían tenerlos, porque inclusive yo diría, si no lo hacen por convicción, aunque sea por conveniencia política, es decir, no hay nada peor que aparecer como un alcalde, un presidente regional señalado por tener recursos y no haberlos usado para los fines correspondientes y la gente se está muriendo. Es decir, ¿por qué no se gasta? ¿Cuál es el problema que hay ahí? Bueno, creo eso es parte del nudo que tenemos a nivel estatal, ¿no? Y eso creo que se refleja también en el caso de la Autoridad de la Reconstrucción y todos los problemas que han habido desde el año 2017. En realidad ahora se está cuestionando mucho a la Autoridad de la Reconstrucción por no haber implementado las obras de prevención, las famosas soluciones integrales en los ríos, que deberían haber sido prioritarias. Sin embargo, lo que vemos que ha sucedido es que desde el año 2017 hasta el año 2020 aproximadamente se intentaron ir implementando y avanzando con estas soluciones, pero la ejecución, las unidades ejecutoras eran sobre todo el mismo gobierno nacional, gobiernos regionales, gobiernos locales.
por todos estos problemas que vemos normalmente, rotación de personal que hace que todos los planes vuelvan a cero cada vez que cambian los funcionarios, corrupción, falta de presupuesto, todos estos problemas que ya son endémicos, estructurales en el Estado, hicieron que no se pudiera avanzar con esas soluciones integrales. Entonces, llegó el año 2020 y el gobierno de ese entonces consideró que para que las obras avanzaran, pues lo mejor era ir a una lógica de contratos de gobierno a gobierno. Y ahí es donde se hizo estos contratos, en este caso de las soluciones integrales, con el gobierno británico. Y allí otro ejemplo típico de lo que suele pasar. El gobierno británico ingresó a hacer estas soluciones, a hacer la contratación de estas soluciones integrales, y los estudios justamente para hacer todas estas obras, los planes maestros, al momento de revisarlos, pues decidió que tenían que volverse a hacer, que había que volver a revisarlos, ¿no? Eso hizo que recién en el año 2021 se volviera casi desde cero a hacer todos estos estudios que definitivamente son necesarios, porque si hacemos las obras sin los estudios, dentro de 5 años nos vamos a encontrar con que el puente se desplomó, lo mismo que pasó en Lima, ¿no? Entonces, eso ha sido parte del problema, ¿no? Y desde el año 2021, que se otra vez volvió a arrancar casi desde cero todo el proceso, todavía las mismas personas que están en este momento en la autoridad y que parece que van a continuar, advierten que todavía tenemos 2 años más para que se puedan tener listas estas soluciones integrales, que son las que realmente necesitamos, ¿no? Y mientras tanto, tenemos la amenaza, primero, de un niño costero, que seguramente hoy día, pues, el ENFEN seguramente ratificará que vamos a entrar a un niño costero. Hoy día van a mandar un comunicado, tenemos entendido, y luego, ya a finales del 2023, inicios del 2024, corremos el gran riesgo de entrar a un niño global intenso. Las predicciones a esta etapa pues señalan que puede ser uno de los más intensos de los que se tiene registro, ¿no? Y bueno, lamentablemente es muy probable que no tengamos las soluciones integrales listas en 9 meses, que es lo que falta pues para que estas predicciones se concreten. Ahora, Beatriz, si siguiendo, digamos, lo que muy gentilmente nos cuentas ahora, porque hay que entender eso. Por eso yo digo, siempre hay que escuchar a los que han seguido o han participado en los procesos, que tienen un punto de vista que está despercudido de cualquier otra voluntad que no sea de que las cosas se hagan bien, es decir, ha observado el funcionamiento, porque ya los políticos están cada uno tratando de o sacar cuerpo, o echarle la culpa al otro, o simplemente hacer demagogia frente a un asunto tan doloroso y tan grave. Pero cuando tú dices que lo que estamos teniendo ahora, siendo muy severo, ¿no es cierto?, nos advierte que además puede venir un niño costero, y un niño, digamos que ya no siendo costero puede afectar a todo el país, producto de esta intersección que nos va, por supuesto, golpear muy severamente, que es ya con una manifestación más explícita del cambio climático. ¿Qué cosa es lo que va a significar, digamos, pasar de un estadio al otro? Es decir, ¿qué características tiene lo que está pasando ahora? ¿Qué características puede tener un fenómeno niño y un niño global, un niño ya más intenso, extendido, por decirlo de alguna manera? Sí, bueno, como digo, hoy día va posiblemente a salir el comunicado del ENFEN ratificando que efectivamente vamos a entrar a un fenómeno del niño, o bueno, quizás se esperen todavía unas semanas más, porque para que se declare cero tiene que haber pues una continuidad de por lo menos algunos meses en el calentamiento del mar. Pero las predicciones son que el niño costero, que hay que separarlo del niño global que podría venir, el niño costero felizmente no tendría la misma intensidad que la que tuvo el 2017 o la que estamos viendo ahora. ¿Y por qué? Porque estamos entrando al otoño, ¿no? O sea, no son las mismas condiciones pues de temporada de lluvias, calor que hay en el verano. Entonces, una vez terminado esta coyuntura en que tenemos la combinación del yacu, las aguas cálidas que vienen como el niño costero, en fin, una vez terminada esa combinación, es posible que si bien podría haber niño costero, no necesariamente sería de una intensidad muy fuerte. Pero de todas maneras, pero digamos, ahí yo no tengo como tú la especialidad o algunos otros, pero yo diría, si es que ese niño costero, por más que tenga menos intensidad,
afecta a la misma región y a la misma gente, es verdad que no va a ser tan dramático como podría, pero lo dramático que va a ser dramático. O sea, lo que De voy todas maneras. es un asunto muy grave, ¿no es cierto? De todas Claro que maneras. sí, Sí. sí, o sea, todo, bueno, en todo lo que es meteorología y proyecciones de cambio climático, incluso todo es un estudio de probabilidades, ¿no? O sea, es altamente probable que no sea muy fuerte, justamente porque estamos entrando al otoño, pero también existe la posibilidad que sea lo contrario, es decir, que sí, y siga siendo lo extremo que está haciendo en estos momentos las condiciones meteorológicas. Ujú. Pero lo que sí podría ser una amenaza mayor es lo que podría estar esperándonos a finales de este año, inicio del próximo, ¿no? Que es el niño global, que otra vez todavía no está confirmado, posiblemente si se confirma estará eh, alrededor de agosto, septiembre, octubre de este año, pero hay que ir preparándonos, ¿no? Hay que ir Claro. preparándonos, o sea, por ejemplo, uno de los problemas que han habido en estos 2 últimos años, como hemos comentado, es la baja ejecución del programa 068 de prevención, gestión de riesgos de desastres. Pues es momento que las autoridades, todos los niveles del gobierno, pues realmente prioricen estos temas y limpien los cauces de los ríos, los descolmaten, se puedan construir con tiempo las defensas ribereñas y todas las obras que están en los planes de gestión de riesgo, pero hay que implementarlos. Ujú. Ya se anunció también ayer, anteayer, que, que se va a reestructurar la autoridad de reconstrucción con cambios, se le va pues justamente a tratar de agilizar las obras para que podamos tenerlas listas en el menor plazo posible. Pero hay que cuidar también de no volver a cero, a foja cero como lo hemos hecho anteriormente, ¿no? Entonces, Ujú. es un reto, sobre todo porque todavía no van a estar listas las soluciones integrales que requieren pues el tratamiento de todas las 19 cuencas que se identificaron al inicio y que requieren desde construcción de presas de laminación en la parte alta, que eso no se hace en 9 meses, hasta diques, defensas ribereñas a lo largo de todo el largo de la cuenca y obras de drenaje también en las ciudades. Tengo entendido que lo que van justamente a priorizar ahora son las obras de drenaje para que pues, haya menos daños en las ciudades, pues si se vuelve y ojalá no se vuelva a presentar Ajá. un Ahora, tan sobre eso intenso. quería preguntarte, Beatriz, cuando el gobierno británico asume, digamos, en el marco de un acuerdo Estado-Estado, todo el tema de la reconstrucción del norte, y decide, después de una valoración seguramente, hacer nuevos estudios, lo que concluye y proyecta para cuántos tiempo estima lo puede hacer, en el sentido de cuál es la proyección del tiempo de la aplicación de su plan para tener estas soluciones integrales ya hechas, teniendo en cuenta además que como estos fenómenos son permanentes, eso también influye en la posibilidad de avance, porque si ya empieza a llover, hay inundaciones, tampoco se puede seguir construyendo con la intensidad que uno esperaría. Pero ¿cuánto tiempo prevé ese nuevo plan hecho el 20? Bueno, la persona que está encargada de las soluciones integrales en la Autoridad para la Reconstrucción, hace poco escuchábamos para el caso de Piura, ¿no? Se le estaba preguntando justamente esto mismo, pero para el caso de Piura. Y él decía 2 años aproximadamente, para tener las obras listas, ¿no? Porque ya en los estudios tengo entendido que ya están listos, o sea, pero ahora tienen que hacer el diseño de las obras y empezar pues la contratación y todo el proceso. Él estimaba que eran Sí, pues. aproximadamente 2 años. Pero mientras tanto se pueden, por eso es también que han avanzado con los colegios, han avanzado con los centros de salud y todo esto, ¿no? Porque mientras tanto tampoco pueden las obras de reconstrucción quedar con los brazos cruzados, ¿no? Hay que ir avanzando lo que se Claro. pueda. Y en este caso, sí, o sea, deberíamos estar dándole mayor prioridad a todo lo que son defensas ribereñas, descolmatación de ríos, también ver que los gobiernos locales y regionales puedan tener la maquinaria para poder pues atender la emergencia en el momento que se produce. En ese momento los gobiernos locales, muchos de ellos no cuentan con la maquinaria, ¿no? Entonces los vecinos están a su libre, como puedan ellos organizarse para
enfrentar la situación, ¿no? Hemos visto en los noticieros que no tienen ayuda. Y bueno, ese tipo de situaciones, pues hay que ver cómo se puede Ahora, canalizar los Beatriz, recursos. me preguntan aquí, quiero trasladarte, porque claro, las personas que nos siguen, que no tienen el manejo más, si uno quiere, especializado, dicen ya, si ha habido mucha intensidad con Yaku y lo que se puede venir es un niño costero, que va a tener menos intensidad que los anteriores porque va a ser una época ya no de tanto calentamiento y tanta lluvia, es decir, va a ser ya en otoño, y después hacia finales del año puede venir un niño global. ¿Cuál es la Eso es. diferencia entre niño costero y niño global y cuáles pueden ser los impactos diferenciados o en regiones o en intensidad, digamos, que se produzca si esto se produce, como tú bien dices, en el marco de las probabilidades que se han proyectado? Ujú. Bueno, niño costero básicamente está definido como un calentamiento de lo que se llama la zona 1 y 2 del Océano Pacífico, que está frente al Perú y Ecuador justamente, ¿no? O sea, Ujú. básicamente se calienta el mar en esa zona, y no tanto en la región central del Océano Pacífico, ¿no? Sino por eso es que nos afecta más a nosotros el niño costero. Cuando se calienta también en la zona central del Pacífico, ¿no? Entonces ya empieza a ser un fenómeno global, afecta a todo el mundo, no es solamente a esta parte de Sudamérica como es en el caso del niño costero, ¿no? Ujú. Y eso es lo que se está viendo en este momento, que empieza a detectarse un calentamiento en la parte central del Pacífico. ¿Y cuáles serían los efectos acá en el Perú? Bueno, como dijimos antes, todos son probabilidades, pero lo que se ha Probabilidades, sí, visto en probabilidades. anteriores, sí, pero lo que se ha visto en anteriores episodios de niños fuertes y extremos, ojalá no sea este, pero se dan la posibilidad, bueno, lluvias de la magnitud que estamos viendo ahora en el norte y en toda la costa, sequía en el sur, y también incluso en algunas partes del centro, y bueno, daños generalizados, huaicos, en fin, ya lo hemos visto, ¿no? Y otra cosa que también hay que advertir, ahora estamos muy centrados en todo este problema de lluvias intensas, inundaciones que tenemos en la costa, en norte y central. Pero no hay que olvidar, y esto es algo que en principio no tiene que ver con este fenómeno Yaku, pero no hay que olvidar, y esto sí lo vamos a tener posiblemente en Niño Global, que se suelen presentar sequías en el sur. Y en este momento tenemos una sequía seria. No, sequía no, o sea, pero todavía tenemos deficiencia de lluvias en el sur, ¿no? Ujú. Y ya no se está prestando suficiente atención a eso hasta que apareció Yaku, pues y la preocupación era esa, que había habido un déficit de lluvias en el sur. Hay cosechas que simplemente no se van a tener porque nunca se pudieron sembrar, debieron sembrarse Ujú, al inicio ujú, de la ujú. temporada de lluvias el año pasado. Eh, y bueno, también hay que ver ese problema porque puede ser una amenaza para la seguridad alimentaria, ¿no? O sea, tenemos estos déficits que posiblemente habrán en las cosechas en el sur, sobre todo de productos como quinoa, papa, en fin. Y también vamos a tener, pues, posiblemente algunos déficits de oferta de los productos que vienen del norte, ¿no? Que están siendo, pues, afectados por las Bueno, que ya inundaciones está aquí. pasando, ¿no? Y que ya está pasando ahora producto de lo que estamos viendo, ¿no? Por Uh-huh. ejemplo, el limón, que es, digamos, un índice de medida de la relación con el norte, digamos, ha subido tremendamente el precio. Yo cuento una anécdota personal el día de ayer que tuve que ir a comprar una circunstancia de limón y en el supermercado estaba muy caro y dije voy y me compro unos cuantos aquí cerca en la bodega y en la bodega estaba un limón 50 céntimos y no lo vendían por kilo porque está muy caro venderlo por kilo. O sea, es un asunto que tiene que ver con la relación que tenemos con el norte. Pero sobre eso quería preguntarte, Beatriz, porque cuando uno habla de, digamos, Yacu o el niño costero, entiende, pasan la lluvia, dejan a ver las inundaciones de la intensidad que estamos viendo y se acabó el problema. Pero se acabó el problema para los que lo vemos básicamente por televisión, pero para quienes lo han vivido se quedan sin nada y mira la reconstrucción del 17, hasta ahora no se produce en los términos mínimos que uno esperaría, pero además, y ahí va el otro elemento que tú mencionabas y quisiera que desarrolles un poquito más, porque se les ha acabado la única actividad productiva que tienen
para poderse cotidianamente sostener, es decir, con el tema de la agricultura. O sea, no es que el problema se acaba porque ya las lluvias pararon. Esa otra parte, porque tú estás directamente vinculada también al tema de la agricultura, como CEPES, digamos, con tanta y larga data ya en este tema, ¿cuáles son los niveles de impacto que va a haber ahí de cara a las mismas personas y a lo que tú con buen criterio has llamado la crisis alimentaria? Y lo otro que me preguntan también, me dicen cuántos miles de millones está previsto invertir y se ha invertido ya en la reconstrucción del norte, porque ese es un dato que también es fundamental saber para que vean cómo no es poca cosa lo que nos estamos jugando en el norte, porcentualmente en relación al producto, al presupuesto nacional, por ejemplo, en un año, esto es altísimo, ¿no? Son esas dos cosas, por favor, Beatriz. Ya. A ver, primero empezando por lo último que has mencionado, ¿no? Sí, hay un dato que no se menciona mucho, ¿no? Todo el mundo dice que, por lo menos los que he escuchado, que había en el año 2017 un presupuesto de 25.000 millones de dólares, perdón, dólares no soles, que se asignó para todas las obras de reconstrucción. Pero al año 2023 eso se ha duplicado. Son de Hace unos 49 días, no, mil, ¿no? bueno, más, ahora son más de 50.000. O sea, Imagínate. justamente el 30 de enero, la directora de Reconstrucción con Cambio fue al Congreso a dar cuenta pues de cómo estaba avanzando la reconstrucción en el norte, y ella informaba que a costos actualizados, a precios actualizados de todo lo que implica la reconstrucción con cambios, el presupuesto ya no es 25.000 millones de soles, es más de 50.000 millones de soles. Imagínate. Ella decía, sí, ella decía que era básicamente por el alza de precios de los insumos, ¿no? Todo lo que es construcción, en fin. Pero bueno, ahora son más de 50.000 millones de soles lo que está asignado. ¿Y de eso cuánto se ha gastado? Si recuerdo bien, no tengo las cifras a la mano, aproximadamente 21.000 millones, ¿no? Es lo que se ha gastado. Pero la mayor parte, como decía, ¿Cuánto dijiste, Beatriz, que no te escuché? Discúlpame. ¿Cuánto? pero eso es a las cifras hasta las últimas, que eran hasta, me parece, enero, ¿no? Eran aproximadamente 21.000 millones, pero no en las soluciones integrales, ojo, ¿no? Las soluciones integrales más bien, no se ha terminado bueno, no se ha culminado el trabajo de ninguna. Y allí hay un paquete de como de 20, me parece, si recuerdo bien, no, qué pena que no tengo las cifras a la mano, eran 20, 21, también casi la mitad de lo que está pendiente por gastar era me parece, las soluciones integrales, ¿no? Es decir, Ajá, ahí ya. hay un paquete de obras que son también el grueso de lo que falta invertir. Sí, 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 y esos no datos son bien tengo las... importantes para poder de manera informada discutir un tema que está y tú debes no solo haberlo seguido, haberlo notado, y te debe a ti como especialista indignar o molestar cuando muy ligeramente se sale a hablar de esto solamente con la pretensión de descalificar al opositor político, de sacar un rédito político. A mí me parece impresionante cómo frente a lo que estamos viendo, el argumento gubernamental es, digamos, los anteriores no hicieron nada. Y entonces yo digo, a ver, caractericemos a los anteriores, inclusive desde los que están en este gobierno. La señora Dina Boluarte ha sido vicepresidenta del señor Castillo durante los 2 últimos años. O sea, ella también es de los que estuvieron y no hicieron nada. El señor Otávio ha sido ministro de Humala, o sea, antes inclusive de la reconstrucción del norte. Y el señor Chávez Cresta, para poner a tres que han estado muy activos viajando a las zonas, ha sido ministro del señor Vizcarra de Defensa, que también tiene que ver mucho con este tema. Pero claro, con naturalidad dicen los anteriores no hicieron nada y en fin se la agarran con uno y con otro. No, no digo que no tengan responsabilidad, pero siempre es importante poner sobre la mesa la realidad, porque si no, lo que son es que fortalecemos determinadas particulares interpretaciones, ¿no? Ahora, la otra parte de la pregunta iba, Beatriz, si me permites repetirlo un poco, Sí, sobre las claro. condiciones en las que quedan después de esto nuestros hermanos, sobre todo hermanos del norte, ¿no? Sí, bueno, eso es llover sobre mojado realmente, ¿no? Porque recordemos que
que los agricultores del norte, pues primero que su situación nunca ha sido boyante, pero luego el año 2020 tuvieron pues todo este problema derivado de la pandemia, que les causó muchas pérdidas, se descapitalizaron. Y realmente el año 2021 y lo que transcurrió en el 2022 tampoco han podido recuperar pues su inversión, o sea, y ahora les cae pues este problema del niño en que han perdido todas sus cosechas. Entonces, en ese sentido, la situación para ellos es crítica, además de que no solamente han perdido sus medios de vida, ¿no? No solamente han perdido pues sus cultivos, terrenos, animales, ¿no? Que son también, por así decirlo, la alcancía de los agricultores cuando no tienen acceso al banco. También han perdido sus viviendas, ¿no? Han perdido, en fin, están en una situación crítica en este momento. Y desde el Ministerio de Agricultura tenemos entendido que se han anunciado ya o se están diseñando algún tipo de apoyo a través de agrobanco, bonos, en fin, ¿no? Pero ahí hay otro problema. Los ayudas de todo tipo, bonos, en fin, programas agrorural, en fin, que se ofrecen a los agricultores familiares, siempre o casi siempre tienen como requisito que los agricultores estén inscritos en el padrón de productores, en el padrón nacional de productores, que también tiene a su cargo el Ministerio de Agricultura. Pero bueno, tenemos entendido, no tengo la cifra actualizada y exacta, pero tenemos entendido que no más de 1 millón de agricultores está inscrito en ese padrón, y según las cifras del año 2012, ya pasaron 12 años, pero bueno, en ese censo del año 2012, que ya debería actualizarse, la cifra era de más de 2 millones de agricultores, ¿no? Entonces, hay casi, bueno, no estamos hablando del norte propiamente, estamos hablando de todo el país, pero buena parte de los agricultores del norte posiblemente no estén inscritos en ese padrón, y les va a ser muy difícil poder recibir cualquier ayuda que se esté diseñando desde el Midagri. Entonces ahí habría que ver alguna otra forma de que ellos se puedan registrar para poder recibir algún tipo de ayuda, ¿no? Claro. Bueno, y Ahora, eso... lo que es lamentable, ¿no, Beatriz? Porque, digamos, junto con los históricos problemas del agro, ¿no? La pandemia, por ejemplo, fue por la manera como se presentó y lo impreparado, por decirlo de alguna manera, que estábamos frente a aquello, una especie de prueba y ensayo para hacer que el Estado llegara pronto a las familias, a las personas que están en situación más vulnerable. Pero nada, inclusive ahora la discusión sobre el bono y la discusión sobre los no subsidios, los préstamos que se puedan hacer, que no tenga a la base siquiera un registro que no pase por lo que tú has dicho, es realmente atroz, o sea, realmente atroz. Y hacia eso, para ir cerrando, agradeciéndote mucho, quería preguntar, desde tu experiencia, ¿hacia dónde va un poco el mejor tratamiento de la coyuntura y la urgencia? ¿Y qué cosa resulta desde tu experiencia inevitable o lo que debería ser lo que es pertinente empezar a hacer y ojalá de buena forma? Ah, bueno, como, bueno, no soy la primera que lo dijo, que hoy hay muchos que lo dicen, y que bien que varios lo digamos. O sea, la atención a estos desastres y la prevención también debería partir desde lo local, ¿no? Desde los gobiernos locales, y también, y es algo que todavía no se ha mencionado y es súper importante, debe haber una participación activa de la población, la ciudadanía, cosa que hasta este momento como que no hay esa coordinación entre las autoridades y la ciudadanía, justamente para tener una actitud preventiva frente a este tipo de fenómenos, ¿no? Y no solamente en los fenómenos extremos como los que estamos viendo ahora, sino solo que sucede todos los años, ¿no? Y ahora se están viendo pues algunas reacciones espontáneas de la gente que se organiza en los barrios y ponen las bolsas de arena, en fin, pero eso debería estar organizado y debería estar previsto en los planes, implementado en los planes de los gobiernos locales, regionales y del gobierno nacional también, pero no se hace.
Y eso hay que empezar a hacerlo, ¿no? Justamente para que la respuesta, y eso, estamos hablando de respuestas solamente, para que sea más efectiva, ¿no? Y esto implica también que desde este nivel local y de participación, también la misma ciudadanía, y esa es la clave y no lo hacemos, y eso también es responsabilidad de todos nosotros, presionemos a nuestras autoridades para que se le dé eh, más Importante. prioridad, más prioridad a todos estos temas, ¿no? No los presionamos, ¿no? Como dices tú, pasó la lluvia, pasó el huaico, vienen otras urgencias y bueno, nuestros pedidos son otros, ¿no? Nos olvidamos pues Sí, de que los ríos están colmatados, de que hay que limpiar, por ejemplo, estas mallas que están en algunas cuencas, por ejemplo en Lurigancho, en Chosica, que hay que limpiar las piedras, a veces ahí siguen, nos olvidamos, ¿no? Están ahí como paisaje y pues, nos olvidamos hasta que vuelve a pasar algo. Y eso es algo que había olvidado y que me parece importante, y que ha sido también una traba para el caso de las soluciones integrales, y es la licencia social. O sea, por ejemplo, estas obras también implican, por ejemplo, construir presas. Las presas implican pues inundar partes del territorio, ¿no? Que puede ser territorio de comunidades, territorio de, en fin, agricultores. Entonces, una de las cosas que también ha sido parte de los retrasos es cómo establecer un diálogo y llegar a acuerdos con la población para poder llegar a hacer estas obras, dónde hacerlas, y de acuerdo a un consenso también para que no hayan conflictos luego, ¿no? Pero todas estas claro, cuestiones que son más sociales también hay que tenerlas en cuenta. Y bueno, creo que ahora, viendo la urgencia y de que no van a estar las soluciones integrales, si es que viene un niño global a finales del año, pues vayamos por estas cosas que sí se pueden hacer. Y tenemos entendido que de todas maneras, ante esta urgencia, que ya es obvia y evidente, sí, ya desde la autoridad están pensando hacer de todas maneras los diques, defensas ribereñas que es necesario hacer, ¿no? Pero que no se hagan tampoco como una imposición de arriba abajo. También hay que tratar de claro. involucrar a la población en eso. Ahora, ¿y te parece que esta, digamos, expresión de voluntad, no, pero además que ya está, diría yo, bastante avanzado en el trámite, porque ya se reunió el presidente del Congreso con el presidente del Consejo de Ministros para materializar esta propuesta de crear una especie de autoridad para la infraestructura del país, ¿no? Que algunos traducen en un ministerio de infraestructura. ¿Te parece, a propósito de la experiencia que hemos tenido con la reconstrucción del norte, lo de Pisco y otras cosas, que es por ahí o por ahí está la salida, o le parece que, digamos, siendo hasta interesante, no necesariamente por ahí es que hay que comenzar? Ah, mm, creo que lo que tendríamos que evitar a toda costa hacer esfuerzos es que no se flexibilicen demasiado los requisitos para hacer estas obras con la justificación de que tienen que estar listas para fin de año. Porque Ya. ¿qué es lo que se ha hecho? Pues, por ejemplo, con el llamado paquetazo ambiental, la Así simplificación, ¿no? es. Que quita muchas supuestas barreras, pero que en realidad son estudios, son medidas que empiezan pues, Destrabar la inversión, ¿no? O sea, bajo la así lógica es, de acelerar, entonces ya no hagas así, consulta previa, ya no hagas así, participación ciudadana, porque eso quita tiempo. Claro, claro. exacto, exacto. ¿No? Entonces hay que cuidar de que no caigamos en eso, con la excusa de que hay que tener las cosas listas lo más pronto posible. Eh, y no olvidar, y eso es algo importante, que todas las obras que se hagan un componente de prevención frente al cambio climático, porque unos estudios, ¿no? De un puente, por ejemplo, que se hagan con el dato del caudal actual o del caudal en los últimos 50 años, ¿no? Posiblemente se quede corto frente a un caudal dentro de 10 o 20 años. Claro, 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 claro. Es, Entonces, pero eso tiene que ver si es que tú, para desarrollar tus políticas, entiendes como fundamental que hay que desarrollar acciones en el marco de lo inevitable, que es el cambio climático, que ya lo estamos viviendo. Pero si tú pones como techo solo la coyuntura y lo que está pasando ahora, claro, ese puente
va a ser insuficiente en 10 años, porque Ujú. los caudales van a ser mayores. Tienes tú toda la razón, y ahí hay poco interés en general de los gobiernos de abordar desde esa perspectiva las acciones, ¿no? Sobre todo las de infraestructura. Es penoso. Algo más Sí, para terminar, Beatriz, te corté yo, mm, disculpa. Ya para terminar, no, no te agradecerte preocupes. mucho. Sí, no, lo que estaba queriendo comentar era que nosotros contamos con una ley marco de cambio climático y su respectivo reglamento, ¿no? Allí hay algunas disposiciones justamente sobre cómo incorporar la gestión de riesgos de desastres en los proyectos y en la infraestructura. Entonces habría que ver cómo está el grado de cumplimiento de esa ley y esas medidas que, bueno, de verdad es esencial para todos nosotros, son vidas que se van a perder si es que no se Así hace es. esto. Sí, pues. Entonces, Sí, sí, ese tiene que ser el horizonte, ese tiene que ser el horizonte. O sea, ¿cómo hacemos para sacar las cosas del papel y llevarlas a la realidad? O sea, eso me parece, porque somos campeones en lo otro. Yo cada vez que alguien invoca, por ejemplo, el acuerdo nacional, siento que es la salida perfecta para no hacer nada. O sea, ¿no? Porque todo es como, digamos, el espacio sagrado donde todos van a decir lo bueno que sería el país si hacemos eso, pero nadie da el paso para hacerlo. Entonces, creo que esto no tiene que correr esa suerte porque, como tú bien has dicho, son vidas las que se pierden, ¿no? Junto con otras cosas que tú has mencionado que son dramáticas también. Beatriz, te agradezco muchísimo por haber conversado con nosotros. Ha sido un gusto tenerte en el programa y por habernos abierto el panorama y aclarado muchas de estas cosas que están pasando y a veces uno tiende a mirar solo desde la coyuntura, ¿no? Muchísimas gracias, ¿ah? gracias, Muy amable, muchas gracias, gracias. muchas gracias. Ha sido, sí, muchísimas gracias. Ha sido Beatriz Salazar y es investigadora del Centro Peruano de Estudios Sociales, CEPES, y es responsable del proyecto de cambio climático y agricultura sostenible.